Todo comenzó en los inicios de la evolución del ser humano. Científicos y arqueólogos estaban seguros que ninguna otra etapa en la cadena evolutiva del Homo sapiens podría desarrollarse nuevamente a medida que pasaban las décadas. Hasta ese entonces, estaban seguros de lo que afirmaban y habían descubierto, si no fuera por ese inquietante hallazgo que se llegó a presentar inesperadamente a partir de los escritos de testigos. Quienes estuvieron esa noche en la masacre de la familia Oulet, presenciando como una familia por culpa de un desquiciado trabajador, terminó siendo asesinada por obras de sus acciones egoístas y codiciosas, pues Thomas Logan había abusado de la esposa de su jefe, John Oulet. Queriendo evitar que Elizabeth Oulet lo terminara alejando por el miedo que fueran descubiertos, este amenaza a la misma con revelarle a su esposo quién era el verdadero padre de James, así como también revelarle sus aventuras fugaces que ambos compartieron, si no seguían siendo amantes. Además, este le dio un ultimátum a Elizabeth de que si no se iba con él, terminaría matando a John, no sin antes revelarle todo lo acontecido y metiéndole la idea de que jamás fue amado, mientras moría. Sin quedarle de otra a Elizabeth, tuvo que soportar las constantes visitas de su acosador, teniendo que dar en más de una ocasión excusas o razones por las que Thomas la buscaba con urgencia, evitando mostrarse sospechosa, incluso con su hijo James, quien para ese entonces en 1885 padecía de una enfermedad que dificultaba el movimiento de sus articulaciones. En 1886, para desgracia de Elizabeth, James acusa al hijo de Thomas por la muerte de su perro, obligando a su padre a tener que echar tanto a Thomas como a su hijo de la finca. Esto ocasiona el detonante en Thomas Logan, decidiendo regresar a la finca Oulet para matar a John, logrando su cometido. Esto provocaría la inestabilidad mental en Elizabeth, así como también la cordura de James, quien por la furia, termina despertando una extraña mutación que le genera unas enormes garras de hueso, las cuales utiliza para matar a todos los acompañantes del asesino de su padre, así como también dejar en mal estado al hijo de este, ocasionando que por la escena, su madre se termine suicidando, dejando eventualmente huérfano a James, haciéndolo sentir culpable por haber quitado vidas, ocasionando su desaparición al interior de los bosques de su localidad. Si bien la desgracia que había pasado la familia Oulet era un suceso trágico, ninguno de los que hurgaban en los documentos estaba interesado por la causa del conflicto, así como la más probable muerte de los Oulet. Realmente lo que les importaba era el hallazgo tan sorprendente de la inesperada mutación del primogénito de la familia, pues durante el descubrimiento de aquellos documentos escritos, cierta organización que poseía aquella información mostraba interés por investigar más a fondo sobre las mutaciones que el ser humano manifestaba, a partir de situaciones y experiencias que despertaban la cepa mutante, la cual decidieron denominar por nombre Gen X, teniendo la teoría que aquel virus había surgido por las zonas de Canadá, esparciéndose por los alrededores de Cold Lake, cuando los Picaya los trasladaban a sus familias a los pueblos más cercanos, no dándose cuenta que habían contraído aquel virus. Esto orillaría al grupo a investigar más a fondo, estableciéndose en Canadá y en otras zonas de Norteamérica con la intención de buscar individuos iguales a James Oulet, para ponerlos al servicio de la organización Arma X. Pero dicha organización no era la única detrás de estos individuos, pues en los confines del continente europeo, Alemania, en el año de 1934, el temible dictador Adolf Hitler estaba dándole comienzo a la temida armada nazi, llegando a finalmente convertirse en canciller y una vez estando en el poder, muestra un gran interés por formar un ejército capaz de poder rivalizar con más de 100 hombres, con gran resistencia y habilidades excepcionales. Motivándose con esta idea, recurre a archivos e investigaciones de parte de su gabinete, así como también información de rango clasificado sobre algunos países enemigos, llegando a interesarse por el tema de la siguiente etapa evolutiva en el ser humano. Esto lo haría tener interés por reclutar y someter a estos semidioses entre mortales, los cuales decidió llamar mutantes.
pues era lo que en un principio estaba buscando, decidiendo convertir a estos individuos en militares al servicio del Führer a cualquier costo, así como también eliminar a mutantes de las otras naciones enemigos, si estas naciones decidieran aprovecharse de estas habilidades, aunque después rechazaría esta idea, debido a los años de ventaja e investigación exhaustiva que tenía recopilados gracias a sus ayudantes, tomando en cuenta que su competidor norteamericano, en vez de aprovechar las maravillas que les pudiera ofrecer estos individuos, prefiriendo convertirlos en futuros enemigos para posteriormente eliminarlos. Es así que mediante algunos miembros de su partido, decide crear la afamada organización conocida como Hydra, reclutando al cazador Zemo y al comandante Stroker para liderar dicha organización, teniendo el objetivo de capturar, retener y reclutar a cualquier mutante aliado o enemigo, así como otras funciones como la de recopilar información clave para la organización. Teniendo los nazis esta enorme ventaja, en el año de 1938, a casi 4 años de diferencia, el terror al ejército rojo no era algo por lo cual alguien debía tomar a la ligera, ya que este partido estaba a punto de ganar la guerra en Europa, y no muchos países podían hacerle frente al principal causante de la Segunda Guerra Mundial. Esto era algo muy común que pensaban todos los países, desanimándose ellos mismos a no actuar por miedo a ser eliminados, ya que el ejército rojo parecía estar por todos lados, observándolos y adelantándose a cualquier plan, incluso en los planes de países que ni siquiera se habían integrado al conflicto mundial, y esto Estados Unidos lo sabía, por lo que con temor a ser observados de alguna manera, estuvieron a punto de tirar la toalla, sintiéndose que no tenían nada con que hacer frente a una posible confrontación. De pronto, como si de un rayo de esperanza se hubiera tratado, apareció aquello que hacía falta en las filas del ejército en Estados Unidos, un motivador, un símbolo y ejemplo a seguir para todo aquel americano que estuviera en presencia de ese valeroso hombre. Fue lo más sorprendente según relatos de algunos padres y abuelos de aquella época. El nombre de este soldado era Steve Rogers, y su nombre alias era el Capitán América. El soldado más valiente y hábil entre las filas del ejército, así como también el primer prototipo del supersoldado que había implementado el fallecido Dr. Abraham, quien por desgracia partiría de este mundo, sin haber pasado la fórmula para hacer aquel milagro de convertir a los débiles en seres más fuertes. Durante su jornada laboral para hacerle frente al ejército alemán, logró darle victorias a USA, pudiendo recuperar algo de terreno para implementar más soldados, así como también rescatar a prisioneros que fueron capturados por el ejército nazi, frustrando planes que lograron llamar la atención de varios comandantes al servicio del Führer, siendo desde ese día considerado al Capitán América como una amenaza. No obstante, no todo era miel sobre hojuelas al lado del ejército norteamericano, pues en muchas ocasiones, casi la mayoría de las flotas de guerra terminaban muertas, poniendo constantemente sus vidas en juego con el fin de completar la importante misión, pues sentían que al lado del Capitán América, sus familias estarían a salvo. Por desgracia, el Capitán América moriría en un día inesperado cuando finalmente habían llegado a la base de uno de los generales del Führer, el general Red Skull, quien tenía planeado escapar de dicha base con la fuente de energía que había potenciado sus armas a un nivel de desintegración masivo, estando encargado del proyecto y de dirigirlo a las filas del Führer, pero con la llegada del capitán sus planes se vieron frustrados, por lo que su estrategia había cambiado, llevándose consigo una enorme jet de combate con una bomba nuclear en su interior. Al final el capitán se las habría arreglado para vencer a Red Skull, quien había sido absorbido por el cubo cósmico, desapareciendo del lugar. Ahora, sin quedarle de otra, al Capitán América cambiaría el rumbo de la nave hasta Alaska, donde finalmente esta enorme nave aterrizaría, sacrificándose el Capitán América por una noble causa, salvando a su amado hogar. Llega 1944, época donde el imperio nazi estaba perdiendo terreno entre sus filas, y un año donde Hydra se termina separando de Hitler, optando por ser una organización independiente al imperio alemán, manteniéndose oculto entre las sombras para atacar en el momento más oportuno. Ante esta presión tan grande presente en el Führer, tras intentar rescatar su gubernatura mediante algunos soldados, lo llevó a desarrollar actitudes extremistas y paranoicas sobre los que lo rodeaban y tenía capturados, provocando la inminente orden de aniquilar a todos los judíos en los campos de concentración.
Sin embargo, dentro del holocausto de los judíos por el miedo a ser ejecutados, un niño de no más de 11 años se encontraba en medio de todo ese conflicto entre los campos de concentración, observando con una mirada perdida el entorno que lo rodeaba, presenciando ante sus ojos cómo su gente había perdido la cordura y solo le invadía el sentimiento de rencor, supervivencia, furia y miedo por ser exterminados. El chico no entendía y tampoco le importaba lo que le pasara a sus compañeros, simplemente observaba atento mientras lo invadía un único sentimiento hacia una persona que le había quitado todo. Ese sentimiento era furia pura, esa que era generada por los tormentos en sus memorias de aquel hombre que le había quitado lo más importante en su vida, su querida madre. Esto fue el detonante principal para que este muchacho escapara de ese infierno, revelando su verdadera naturaleza y habilidades, las cuales le ayudaron a cumplir su cometido, mostrando poder manipular objetos metálicos cuando estaba alterado, saliendo de ese lugar con extrema facilidad, al poder derribar las enormes puertas metálicas. El nombre de este muchacho era Eric Glenser. Ese mismo año en Londres, Inglaterra. Un joven de familia adinerada se encontraba dormido en su habitación, había tenido días muy pesados por sus rutinas y estudios exhaustivos por parte de su familia, sin embargo, como en otros días, estaba tardando demasiado tiempo para conciliar el sueño. Hasta que finalmente su intuición lo obliga a levantarse de la cama para adentrarse en un viaje hasta el enorme terreno que abarcaba la mansión de sus padres. Para la sorpresa del joven, se había encontrado con su madre, aunque después este descubriría que no se trataba de su progenitora, sino de una impostora que fingía ser su madre. Esto se descubriría debido a que ambos chicos poseían habilidades fuera de lo común. Debido a la enorme presión ejercida por el control mental del joven, la impostora no tuvo más remedio que rendirse, revelando simplemente a una niña tierna e inocente como aquel chico con poderes mentales. La niña físicamente parecía tener 6 años, aunque con una piel demasiado azul y unos ojos amarillos como los de una fiera. Esto provocó el sentimiento de compasión en el chico, mirándola como una niña inocente y desamparada a pesar de su llamativa apariencia. Teniendo votos de confianza con la que presentaría como Raven, el joven de nombre Charles le propondría que tomara todo lo que quisiera de la cocina, aunque al final este propondría algo mejor, prometiéndole desde ese día que él se encargaría de ella. Ahora, siendo el año 1962, Eric estaría establecido en la ciudad de Ginebra en Suiza, cambiando su nombre y nacionalidad. Prefería estar en absoluto aislamiento de posibles aliados de Hydra o personas que pudieran conocer su pasado, mientras planeaba y buscaba las pistas sobre el paradero del asesino de su madre. Nunca olvidó el nombre de aquel desalmado hombre quien lo torturó cuando era prisionero en los campos de concentración. El afamado científico Sebastian Shaun. Mientras que por otro lado, Charles estaba disfrutando de su vida como futuro profesor en su natal ciudad. No obstante, una miembro de la CIA visita al profesor Javier para consultar su ayuda con el tema de los mutantes. Intrigado un poco con lo que le presentaba la gente, Charles decide activar sus poderes de forma discreta para leerle la memoria, sorprendiéndose de la existencia de otros mutantes, aunque perturbándose un poco por la manera que sometían a otros abusando de su poder. Aún así, en ningún momento se acobardó por lo que había visto y se adelantaría a aceptar la propuesta de Moira, aceptando trabajar junto a la CIA dentro de un acuerdo temporal sostenido por su palabra. Pero poco le duraría el gusto a Charles cuando se presentó a las instalaciones de la CIA, ya que simplemente no le creyeron sobre su mutación para leer las mentes al principio, ocasionando por consiguiente el disgusto de los miembros de la agencia y provocando que por un descuido de revelar información delicada, lo terminaran clasificando como un posible espía en contra de la organización. Aunque por suerte, su hermana Raven terminaría demostrando su mutación para cambiar de forma, logrando así que les creyeran, pero causando que los agentes tomaran actitudes paranoicas por la presencia de ambos y sus inesperadas habilidades, dificultando quizás un poco la relación que Charles pensaba entablar con la CIA.
Aún así, un miembro de la agencia sin miedo por lo que había presenciado, decidiría ayudar a dicho grupo con el objetivo de detener a Sebastian Shaun, quien estaba involucrado en una temida organización llamada el Círculo del Fuego Infernal, con el objetivo de causar una posible guerra entre las dos potencias más grandes del planeta, Estados Unidos y Rusia. Sin saber cuáles pudieran ser dichas motivaciones del Círculo Infernal, la nueva alianza se aventuraría de igual manera en realizar dicha misión de buscar pistas sobre el paradero de Sebastián, sin saber que dicho camino los guiaría a un nuevo aliado con un objetivo similar. Rápidamente encontrarían a Sebastian Shaun en Australia, Sydney, mientras estaba acompañado de varios de los miembros de su organización, quienes obviamente poseían poderes, de los cuales se llegaron a utilizar para detener el arresto de su líder. Entre las filas de la CIA, se encontraba Charles intentando entrar a las mentes de los involucrados en la escena, pero así como la situación se había puesto difícil dentro del entorno físico, en el entorno mental que Charles pensó tener el control total, también se habría dificultado debido a la presencia inesperada de otra telepata, aquella que acompañaba a Sebastián y dificultaba la misión al bloquear todo enlace mental. Por lo que resignados a no poder hacer nada, las fuerzas de la CIA intentaron proseguir con el arresto, pero aquellos mutantes aliados de Sebastián se estaban encargando de todo el personal, siendo prácticamente imposible acercarse a él, cuando toda esperanza parecía estar perdida. De un momento a otro el escenario se favoreció para el grupo de Charles, debido a la presencia de Eric Glenser, quien momentos antes había encontrado a Sebastián, pero que por causa de sus hombres había caído al agua. Molesto por estas acciones y al presenciar cómo Sebastián emprendía la huida, rápidamente haría uso de su mutación y levantaría todas las cadenas que usaba el barco, atacando a este último con Sebastián, quien ya había logrado entrar a su vía de escape, un enorme submarino que estaba camuflado dentro del bote para casos de emergencia. Y la presencia de otros mutantes y Eric no eran la excepción, ya que para Sebastián, ellos eran un peligro potencial para sus planes. Mientras Sebastián se alejaba lo suficiente del peligro, Eric intentaría nuevamente usar sus poderes con el objetivo de levantar el submarino, pero fallaría debido al enorme peso, y estaba a punto de ser ahogado por su persistencia de capturar a Shaun, pero se salvaría gracias a que Charles se compadecería de los problemas y rencores que tenía, mirándolo como un pobre hombre perturbado por la crueldad del mundo, no pudiendo evitar querer salvarlo. Con la huida de Sebastián, Charles y Eric formarían una alianza temporal junto con la CIA para detener el plan maestro de Sebastián, quien tenía la afamada idea de formar una posible y próxima guerra mundial, dentro del atentado que Estados Unidos y Rusia tenían por causa de la Guerra Fría. Es así que ellos lograrían dar con su mano derecha a Emma Frost, quien en su visita al general Army Volk, el jefe del partido ruso, terminaría siendo capturada gracias a la intervención de Eric y Charles en la casa del gobernador, sometiéndola para así saber la ubicación donde surgiría el conflicto. Finalmente, teniendo lo que buscaban, sabrían perfectamente la ubicación y objetivo de Sebastián, el cual era interceptar un ataque que pusiera en conflicto a las dos potencias, guiándolos a la destrucción total y extinción de la raza humana, partiendo sus planes desde la isla de Cuba, donde estaba a punto de realizarse un contraataque si algún país decidiera atacar. Mientras esto sucedía, en las instalaciones de la CIA todo iba de mal en peor. El edificio central había sido invadido por la visita inesperada de Sebastián, Azazel y Riptide, quienes estaban comenzando una masacre con el objetivo de llegar hasta los mutantes que Eric y Charles habían reclutado. Aprovechándose de la situación y debilidad del grupo, conformado por Raiden, Bestia, Abor, Balse, Ángel y Darwin, Sebastián trataría de persuadir al grupo de jóvenes con el objetivo de hacer que se les uniera, pues de no hacerlo, era evidente que tarde que temprano iban a terminar muriendo a manos de este, cuando la oportunidad le llegara a dejar hacer eso sin tantas complicaciones. Eran elecciones sencillas que ponían en contra a su moral como civiles. La primera elección, dejar que Sebastián los guiara a lo que según él llamaba, la siguiente etapa de la evolución humana, o dejar que ellos libremente se convirtieran en sus enemigos, claro estaba, dejándolos con las problemáticas que ellos siempre iban a tener con la gente que los rodeaba solo por ser diferentes y no ser normales para la vista de todos.
Al final de todo lo dicho, la joven Ángel se sintió tentada por la propuesta de Sebastián, al expresar un sentimiento de rencor hacia las personas que le daban un trato así. No obstante, sus amigos al no parecerles buena esta idea, Darwin y Abbott fingieron tener una pelea para hacer creer al grupo de Sebastián que Darwin se iría del grupo, teniendo el objetivo de no dejar que su compañera Ángel se fuera. Al final, Darwin es asesinado por la mutación de Sebastián, por intentar inútilmente salvar a Ángel, y sabiendo de esta trágica situación luego de regresar de Rusia, Charles y Eric llegaron a sentirse derrotados. Aunque después, el grupo con intenciones de seguir en su lucha por detener el plan de erradicación, se motivarían a sí mismos para controlar mejor sus poderes. Esto finalmente se consigue luego de días. Y al siguiente día, el grupo pasaría a crear de forma indirecta, el primer grupo de héroes en la historia de la Tierra. Este grupo pasarían a llamarse los X-Men. Dicho grupo pasaría a ser comandado por Charles, quien era el que llevaba a cabo el plan estratégico para acercarse lo más pronto a Sebastián sin demorar demasiado, aunque esto pasaría a tener muchas dificultades después, ya que Sebastián también tenía planes para iniciar con la guerra lo más pronto posible. Ese día en las islas cubanas, todo se volvería un caos de mal en peor, pues quienes estaban al frente representando a su nación en caso de que la guerra comenzara, quedarían perplejos al ver cómo de forma tan extraña una nave supersónica volaba alrededor de ellos, y con ello, extraños pasajeros que mostraron de forma bizarra e irrealista sus habilidades sobrenaturales que pasmaban a más de uno, así como también dejarlos en estado de shock sin saber qué hacer, esperando órdenes de sus superiores. El equipo de héroes pasaba dificultades para someter al grupo de Sebastián, pues el nivel de experiencia estaba a favor de algunos miembros, lo que dificultaba poder someter a ciertos enemigos en el campo de batalla. El único que poseía una mejor experiencia en combate era Eric, pero él solo estaba enfocado en conseguir su venganza, por lo que de un solo ataque terminaría noqueando a Riptide para darse camino hasta la ubicación de Sebastián, dejando a sus compañeros a su suerte. Solo fue cuestión de horas para que todo terminara en más conflicto. El grupo heroico de los X-Men habían sometido a sus enemigos, dejándolos fuera de combate, sin embargo la peor batalla la habían librado Charles y Eric al enfrentar a Sebastián, quien era un enemigo bastante poderoso para ellos, alguien que no tuvo problemas para someter a Eric, quien peleaba frente a frente con el asesino de su madre, mientras Charles intentaba aconsejar a su compañero como podía. Finalmente Charles entraría a la cabeza de Sebastián, privándolo de cualquier movimiento o acción, prácticamente congelándolo, cosa que Eric aprovechó para rematarlo, incrustando con sus poderes de manera grotesca una moneda metálica, causándole la muerte instantánea. Para el momento en que Sebastián dejaría de ser una amenaza, Eric puso manos a la obra sus temibles planes e ideales. Pues ahora teniendo toda la atención de los más presentes en el conflicto, proponía dejar de seguir peleando en luchas innecesarias entre ellos, pues al ser de la misma raza, no había un propósito de lucha por el cual seguir peleando, pues todos eran excepcionales y se respetaban, dejando claro que los enemigos eran las personas que los discriminaban. Mientras Eric intentaba convencer tanto al grupo de los X-Men como al Círculo Infernal de unirse a su causa, Charles intentaría dialogar con Eric para hacerle entender que el camino que estaba forjando, solo estaba lleno de resentimiento y rencor por algunos cuantos humanos incapaces de comprenderlos, y que no todos eran así. Esto Charles lo diría por la agente McTaggart, quien a pesar de ser un agente de la CIA, era una humana que los acompañó hasta el final de su misión, prácticamente dando su vida y lealtad al equipo, siendo esa una prueba que demostraba una excepción de cómo pensaban algunos humanos, concluyendo finalmente que no todos eran así. Eric al escuchar las elocuentes palabras de su colega, por momentos quería creerle, pero recordando desde su pasado y su experiencia, al conocer la reacción de las personas por no comprender lo desconocido, simplemente prefirió ignorarlo para caminar hasta la orilla de la isla, apuntando al horizonte donde se encontraban los barcos, explicándole al mismo tiempo a Charles cómo era la naturaleza humana, describiéndola como una sociedad que siempre temerá a lo que no controlan, volviéndose paranoicos cuando eso a lo que temen se vuelve en contra suya, teniendo solo el objetivo de sobrevivir como su única tarea, sin importar si vidas se encontraban en juego.
Cuando Eric le dice esas duras palabras a su colega, en ese instante como si de un presagio se hubiera tratado, aquellos enormes barcos dirigidos tanto por militares norteamericanos y rusos, se habían puesto en contra de ellos sin razón alguna, aunque Eric ya suponía cuál podría ser la razón. Charles tardaría en procesar lo que estaba pasando, mirando extrañado a su amigo Eric, recordando cuál era el punto por el cual Eric desconfiaba mucho de la humanidad. Aunque muy en el fondo Charles quería creer lo que estaba diciendo su amigo, se negaba a darle la razón, sabía que más allá de la naturaleza humana, había bondad y compasión, estos solo eran efectos secundarios por causa del conflicto mundial y los problemas sociales. Pero de un instante a otro, el silencio terminó siendo irrumpido por el sonar de miles de cañones, disparando misiles en dirección a la isla, algo que dejó atónitos a todos en la orilla, sintiendo miedo por el avanzar de esas bombas de incineración masiva, prácticamente estando indefensos y sin ningún lugar donde correr, ya que la isla también sería pulverizada. Sin embargo, el avanzar de los misiles se detendría una vez que Eric puso sus poderes a una gran capacidad como nunca antes lo había hecho, deteniendo el ataque y salvando indirectamente tanto a sus compañeros y enemigos. Pero Eric no detendría esta acción únicamente para que todos sobrevivieran, no era lo que realmente estaba pensando lograr con sus acciones, y tampoco tenía pensado empatizar con todos esos soldados que de alguna manera, le habían hecho daño indirectamente a su raza. Mientras el curso de los misiles eran retenidos por la ira de un desquiciado sobreviviente al holocausto, Charles le pediría a Eric que tratara de comprender lo que significaban esas personas bajo un cargo de gobierno, queriendo darle a entender que solo seguían órdenes. Dichas palabras fueron el detonante principal en Eric para dirigir todo su odio y furia a esos soldados, y cuando Charles presenció que aquel hombre ya no era su amigo, ambos en un intento de detener al otro, se meterían en un pequeño pleito, Charles queriendo intentar salvar a los soldados y Eric queriendo asesinarlos. Si bien Eric estaba molesto, su furia no se centraba en las acciones de Charles, por lo que evitó dañarlo gravemente, dejándolo incapacitado por varios minutos. Cuando los X-Men vieron esto, no dudaron en querer ayudar a su camarada, incluso su hermana Raven quiso ayudar, poco les duraría la estrategia, ya que todos simplemente saldrían volando por la capacidad magnética de Eric. Todo parecía estar perdido, Eric no veía más allá de la ira y el odio. Los misiles estaban a punto de llegar a los barcos, y con ello, la pronta aniquilación de muchos seres humanos. Sin embargo, la agente McTaggart decidiría atacar a Eric para llamar su atención, incluso con la esperanza de hacerle daño, pero en el instante en que Eric se dio cuenta, comenzó a desviar la trayectoria de las balas en dirección a su cuerpo, llegando a desviar la mayoría sin ninguna complicación. Pero todo el conflicto se vería irrumpido por el grito de agonía de alguien. Sin percatarse ante la ira del momento, Eric no lograría percibir la presencia de Charles, pues cuando desvió una de las balas con sus poderes, una bala perdida lograría dar a la columna vertebral de Charles, ocasionando que quedara paralítico. Esto era algo que destrozó a Eric, pues al ver el error cometido, no dudó en primero ir hasta su colega y quitarle la bala, siendo algo difícil para él observar cómo el sufrimiento de estar herido era algo notorio, enfureciéndose más por eso y recordando que esto no hubiera pasado si no fuera por la entrometida agente, quien al igual que Eric, solo quedaría en shock y estando demasiado nerviosa por el estado de Charles. Sin embargo, pronto sentiría de forma inesperada la falta de aire, viendo al mismo tiempo como la expresión de Eric pasaría a una mirada de odio puro, notando que todo ese sentimiento de rencor estaba enfocado única y exclusivamente en ella, asustándose de su más probable muerte a manos de Eric, quien se veía enfocado por hacer sufrir al agente McTaggart, causándole un sufrimiento lento y doloroso. Para fortuna de la situación, Charles, aún consciente y viendo lo que estaba pasando, decide pedirle a Eric que se detuviera, dejándole en claro que la culpa no era de ella, sino suya. Esto deja perplejo a Eric, quien confundido por el actuar de Charles, simplemente le pregunta, ¿por qué seguir defendiendo a los humanos, si ellos nunca nos defenderían de ellos mismos? Eric le suplica a Charles crear una sociedad, una en la que todos los mutantes se defenderían todos juntos, apoyándose y protegiéndose. Una sociedad en la que el mundo jamás tendría que prohibirles nada, porque entre todos podrían encargarse de protestar y exigir respeto.
solo hasta que ellos pudieran llegar a ser autosuficientes. En pocas palabras, Eric quería a Charles a su lado, ya que ellos podrían juntos construir ese futuro. Charles sencillamente le respondería que ellos aún no estaban preparados, los humanos aún les hacía falta suficientes pruebas para que la raza mutante demostrara no ser tan conflictiva, teniendo aún esperanza que con el tiempo, ellos sí podían ser aceptados, solo que Eric no era capaz de ver esto por su nula visión cegada por el rencor. A pesar de que su propuesta estaba hecha con las mejores intenciones, ese no era el camino. La supremacía del más fuerte no era la respuesta. Finalmente Eric respetaría la decisión de su colega, y dando una señal a la agente McTaggart para que finalmente se acercara, este se levantaría de su lugar, comenzando desde ese instante a manifestar su discurso de lo que estaban haciendo por la codicia, prácticamente explicando que era inútil continuar con esta lucha sin sentido, ya que no había una razón en especial para seguir atacándose entre ellos. Porque esto era lo que querían los gobiernos hipócritas, que los estaban atacando sin razón, ocultándolos de la sociedad, torturándolos y aprovechándose de ellos. Por lo que decidiría dar dos opciones a elegir, dándoles la libertad a todos de seleccionar lo que más les convendría para el futuro de ellos y su raza. Las opciones eran, volver a seguir con la guerra entre mutantes o elegir unirse en una alianza con el fin de salvar a la raza mutante, forjando una sociedad donde jamás los humanos los atormenten por ser diferentes, dando a entender que ellos podían elegir no ser el arma que el mundo espera poder controlar, ofreciéndoles una vía de escape para prevenir su extinción. Al final de su discurso, los miembros del Círculo del Fuego Infernal decidieron unirse a Eric, notando un gran parecido de ideales con los de Shaun, lo que le valió a tener un voto de confianza, estando seguros de irse con Eric. No obstante, Eric pediría un poco de paciencia antes de irse, ya que hacía falta un miembro importante en su grupo. La joven Raven sabia a quien Eric estaba mirando constantemente, era ella sin duda, pero estaba tan insegura al ver a su hermano, quien se había criado junto con él, viéndolo moribundo en la arena, mientras que del otro lado estaba el tipo quien le había hecho esto, quien momentos antes de la misión había mantenido relaciones íntimas con él, sin esperar que a cambio este tipo le haría daño a un miembro de su familia. Obviamente esto lograría un gran desacierto para siquiera considerar irse con él. Aunque muy en el fondo, la joven mutante tenía en claro que sufría repudio por su apariencia, y que tenía como objetivo hacer algo al respecto. Dejar abandonado a su hermano y hacer pasar por alto el conflicto entre Charles y Eric, era algo que no lo valía. La joven Raven decidió alejarse de Eric, mostrando estar disgustada por el uso de sus métodos, y dejando en claro un sentimiento de odio hacia él, prefiriendo quedarse del lado de Charles, a quien decidió colocar sobre sus piernas, mirándolo de forma compasiva y dejando en claro que siempre estaría para él. Ante esto Eric, no le quedó de otra que comprender la decisión de Raven y Charles, mostrando una clara decepción por las decisiones de ambos. Por lo que simplemente se reagruparía con su actual grupo, y mirando por última vez a los que fueron sus ex compañeros, no le quedaría de otra que desearles suerte en sus vidas, para que finalmente después de decir estas honestas palabras, procediera a desaparecer de la vista de todos. Cuando esta acción se realizó, todos los X-Men finalmente se reagruparon alrededor de Charles en un intento por ver cómo estaba. Para la sorpresa de todos, el joven Charles estaba estable, aunque por obvias razones, sus piernas habían quedado paralizadas por el daño recibido a su columna, avisando de esto al grupo, quien intentaba moverlo con cuidado sin dañarlo, generando más preocupación y culpa en la joven Raven, así como preocupación de quienes ayudaron en la lucha, dándose cuenta que Charles había recibido la peor parte del castigo. Desde ese día, Charles y Eric sin saberlo se convertirían en los altos mandos de un movimiento en contra de la intolerancia hacia los mutantes, pero a consecuencia de entrar a estos terrenos complejos, constantemente ambos se enfrascarían en múltiples batallas ideológicas por conseguir la paz, perjudicando la vida de muchos por querer dominar o contener al otro.
Si bien esta problemática por la aparición de más mutantes era algo descabellado, según relatos de algunos soldados presentes en la isla de Cuba, muchos preferían no hacer nada al respecto, otros creían que los mutantes al ser una amenaza debían ser eliminados, pero al final no se haría nada, ya que relatos así sonaban poco creíbles y fantasiosos. Además, si ya los mutantes y los humanos estaban mezclados entre las personas, ¿por qué seguir medidas drásticas para la seguridad del Estado, si no había incidentes recientes de mutantes rebeldes? Con dichos cuestionamientos, nadie se atrevería a llevar la contraria o incluso pronunciar una palabra sobre los mutantes, porque se dejaba en claro que la seguridad de los estados tenían más problemáticas por las cuales era necesario prestar más atención. Mientras por un lado varios gobiernos se debatían sobre qué se debería hacer con el caso de los mutantes, dado el incidente en Cuba, otras agencias en vez de presenciar esto como algo negativo o posible amenaza, vieron una oportunidad para aprovechar las capacidades de estos superhumanos en beneficio de los débiles. Dicho departamento tenía como fin crear una organización de héroes, quienes se encargarían de preservar a la población del mundo, algo como alguna vez lo hizo el Capitán América, y que estuviera conformada por un grupo, como lo fue en su momento el grupo de los X-Men, solo que cuidarían más el detalle de que todos estos superhumanos se pelearan entre ellos mismos, como lo que lograron deducir luego de algunos relatos de soldados, quienes pudieron ver por momentos gracias al uso de binoculares, como algunos miembros se peleaban sin razón aparente siendo del mismo equipo. Esta organización tenía destinado a llamarse por nombre, el Sindicato de la Justicia. Mientras tanto, en 1964 en la isla de Shenzhen en la provincia oriental de China, el pueblo abandonado a casi medianoche. El cielo se iluminaría de varias luces amarillas, mientras un objeto no identificado casi imposible de detectar, descendía a gran velocidad amenazando con estrellarse en la superficie verdosa de aquella isla. Para su sorpresa, esto jamás sucedió y dicho objeto volador se detendría en ese instante, como si estuviera programado para hacer eso una vez que encontró tierra. Dicho objeto descendería lentamente, mientras que de su interior una gran compuerta se abriría revelando a un pequeño individuo, quien por su contextura física y su peculiar apariencia, tenía la apariencia de un infante. Dicho infante no proveniente de este mundo, poseía la apariencia física verdosa, la cabeza un poco más grande que su cuerpo y su rasgo más característico, antenas pegadas a su frente que lo hacían diferenciar de cualquier individuo. Curiosamente su apariencia era la descrita, y era acorde a todos esos relatos fantasiosos de cómo podían ser los seres de otro mundo. Pero a pesar de poseer un increíble parentesco físico con dichos individuos, no parecía estar interesado en querer colonizar el planeta, sus acciones no parecían indicar ser un individuo peligroso. Parecía indefenso como cualquier niño, y como todo niño, él parecía estar esperando a alguien, porque solo se quedaba estático mirando con atención el cielo cubierto de estrellas, admirando el espectáculo, aunque también sintiendo en el más fondo de su ser, inseguridad por haber llegado a este planeta que no conocía, temiendo por lo peor, cuestionándose desde ese momento, ¿qué será de ti ahora, Kami?